se me iba al toque. Entonces, cuando me quería conectar, entonces digo, no, aviso en la plataforma. Y bueno, si alguno estaba por acá, podía venir presencial. De última, yo estaba acá. Yo eso no les aclaré, capaz que pensaron que era solo virtual, pero yo viajaba a Junín, chicos. Eso también se me faltó en el mensaje. Apurada ayer por publicar las notas, porque todos me preguntaban, profe, las notas. Bueno, cuando todos los ayudantes me pasaron todo, ya lo teníamos definido. Apurada por publicar las notas, les puse que hoy teníamos consulta, pero me olvidé de decirle que era presencial por si alguno de los chicos que estaba en Junín se quería acercar. Yo justo estaba en el salón de arriba y bueno. Claro, de última le pregunto físicamente. Y bueno, y ahí lo que me preguntaban recién, estábamos viendo, yo igual conecté el tele, todo, así que acá lo vas a ver. Era el formato del parcial y bueno, si iba a repetir alguna estructura o no. Yo le decía que es poco probable que repitamos estructura porque de nuevo, la imaginación es que se nos termina para hacer algo distinto con la misma estructura. Pero bueno, podría pasar, no digo que no, son los temas que vimos, tanto en la teoría como en los prácticos 1, 2 y 3, ¿sí? La 4 sigue sin entrar, el formato es el mismo, y bueno, yo les decía a los chicos, lo que tienen que manejar son las estructuras lineales para el primero, todas las que vimos, o sea, va a entrar una, pero lamentablemente ustedes tienen que saber todas. El tema es que no sé qué más decirles ahí. Si entra lo de los tiempos, puede entrar un ejercicio recursivo para poder hacer alguna operación que les pidamos ahí recursión. En alguno de los dos va a entrar. Lo mismo que esta fecha. Vieron que nosotros le pusimos recursivo acá se los dejamos hacer como quisieran. Era más fácil recursivo entre nosotros, ¿no? Porque es más cortito, qué sé yo. De nuevo, eso es muy subjetivo. Lo mismo cuando hacían los comentarios de recursión, me pasó al corregir que algunos decían el código es más corto, siempre es mejor. No siempre. Hay casos donde vos ves el recursivo y se complica también. Y hay otros casos que no. O sea, chicos, no generalicen en eso. Sí pueden generalizar en el tema de que la recursión, porque obviamente cada llamado, cada invocación genera un registro de activación. Entonces, siempre la práctica va a ser más lenta que el otro y va a consumir más recursos. Eso sí lo pueden generalizar. Pero lo del código en sí es muy subjetivo, algo que para mí es súper claro, para usted va a decir, profe, para mí es japonés, y al revés también, a veces yo leo código de ustedes que digo, uy, acá qué quiso hacer y me cuesta un montón, pero de nuevo es porque yo no estoy acostumbrada a escribir el código de esa manera, encima en Python ustedes tienen muchas alternativas, por ahí lo hacen más breve, más largo, y bueno, nada, eso va en cada persona, no podemos generalizar eso con respecto a la recursión. Ya acaban llegando, pero bueno, ya volvió la conexión, ahí les avisé, ¿viste? Sí. Pero bueno, yo digo, ay, ¿cómo hago? Cuando llegué acá y no tenía conexión me agarró la desesperación. Encima iba y volvía. Entonces digo, bueno, mando un mensaje de último aviso y bueno, yo ayer no aclaré que estaba en Junín, capaz que pensaron que era todo virtual también. Pero bueno, acá van llegando algunos de los chicos. Bueno, Francisco me preguntó eso entonces. Francisco, ¿te contesté todo? Sí, igual te quería hacer también otra preguntita. Sí. ¿Vas a tomar el tema de coordenada en este o porque los dos anteriores no hubo? Por eso pregunto. Coordenada no apareció, a ver, no es un tema que en realidad, a ver, yo les diga, no puede entrar o no va a entrar, porque en realidad lo vimos tanto en la teoría como en la práctica. Si entra en general, entra algo sencillo, no vamos a tomar un avance en un árbol binario de búsqueda, por decirle, ¿sí? Eso sí, eso no pasa con todo, chicos. Hay algunos algoritmos también que son bastante complejos, como por ejemplo un borrar completo. Pero si ustedes dicen, yo les hago un borrar, pero simplificado, con cierta situación, que es mucho más cortito, y entonces lo puedo llegar a tomar. O sea, en realidad, lo que hay algunas ciertas cosas que yo les digo, mira, eso no te voy a tomar porque no me da el tiempo para evaluar todo, no, es imposible. No sé si me explico, chicos. Puede entrar Sí, se algo de entiende la idea, coordenadas. sí, Ustedes sí. tienen que tener la idea conceptual que si entra algo sencillo de coordenadas, se puedan defender, lo puedan manejar. Como poder puede entrar algo. Yo ya les digo, no, estuvimos charlando algo del parcial, bueno, de mantener el formato como hablamos, y porque eso en realidad lo hacemos siempre, todos los años. Nosotros no podemos tomar un estilo de las dos primeras fechas y la otra salirnos con cualquier cosa. No, no. O sea, espérense el mismo formato y los temas, bueno, coordenadas, o sea, hay temas que son más ásperos. Como yo le decía, borrar en un árbol, una coordenada para un árbol,
Pero fíjense que la coordenada, en realidad, nosotros, sin tomársela para el árbol, se la podemos tomar en una estructura más simple. Entonces, podría llegar a entrar, pero quizás no completa. Igual la implementación de coordenadas es recortita, ustedes vieron. De nuevo, ustedes, por ejemplo, para borrar, tienen que tener en cuenta, tienen que saber qué casos considerar, cómo yo borraría. De nuevo, no va a ser un borrar completo con todos los casos, con todas las cosas. O bueno, en el ABL, cómo balancear, saber los valores de cuándo balanceo y cuándo no. Que yo, por ejemplo, en una búsqueda no tengo que balancear. ¿Sí? Porque a veces hacemos esas trampas, que en realidad trampa entre comillas, ¿no? Porque en realidad, si ustedes tienen los conceptos fuertes, saben que en un buscar es igual para el ABB que para el ABL, pero yo les pongo ABL, se aterrorizan y le ponen también. Pero a ver, si ustedes tienen los conceptos en clave y saben que realmente un buscar no modifica la estructura del árbol, entonces yo les digo un buscar en un ABL y les meto un balanceo en el medio, por decir algo, esto se me están ocurriendo. Eso es un error grave, o sea, no tengo que balancear. Bueno, esta vez lo hicimos con el ABB. Acá nosotros planteamos cambios, antes que yo acá tengo para... Planteamos decir, bueno, a ver, yo tengo que hacer acá, a ver si esto estoy dibujando, sí, acá, siempre la pongo al revés, no sé por qué. Les decía, fíjense, nosotros estamos planteando cambios en... ¿dónde lo tenía? Bueno, estamos retornando true o false, y cuando retornamos y volvemos de la recursión, le estamos poniendo ese valor. Esto lo sacamos de errores de ustedes encima, porque yo se los comenté y les dije, digo, bueno, los chicos se van a acordar y van a decir, o sea, muchos de ustedes cuando hacían el insertar en la fecha anterior, era el insertar que les tomamos la fecha anterior, no sé qué les tomamos, un buscar me parece que era. Y hacían eso de ponerle un valor lógico a un puntero. Y de nuevo, ustedes siempre fíjense, esos return que yo tengo acá, estos return, cuando yo vuelvo de la función recursiva, voy a asignar algo y voy a asignar lo que retorno. Yo a la raíz no le puedo asignar true, no le puedo asignar false, porque rompo todo el árbol. ¿Sí? Entonces, ese tipo de errores, ustedes, más allá de saber una posible implementación, ustedes tienen que leer esta y darse cuenta qué está haciendo. ¿Sí? Decir, bueno, a ver, esto llama recursivo, pero cuando retorna, ¿qué hace? Y después errores así más alevosos como decir, bueno, si yo voy a insertar, no puedo no crear nunca un nodo. Porque que estoy insertando, lo que les decía hoy. Si yo estoy, ustedes por ahí sálganse del código en sí, piensen para afuera, ¿qué está haciendo? ¿Qué está queriendo hacer? Bueno, ¿dónde está el error? No sé si me explico. No sé, a ustedes, fíjense que ahora les pusimos uno de desarrollar directamente, porque decíamos por ahí los del error confunden. No sé. Nos parecía que lo de buscar el error está más bueno porque de alguna manera vos tenés algo hecho y lo criticás, digamos, que es más fácil que decir vos de la nada desarrolla algo. Entonces poníamos ejercicios de ese tipo. Pero esta fecha incluimos inclusive para decir, bueno, vamos a dar la posibilidad de que ellos lo hagan solo y por ahí les confunde menos que decir, encontrame los errores. Fíjense que el encontrarme los errores es un algoritmo clásico, un insertar, no es tampoco que les dimos algo extraño o que nunca vieron en la vida. Otra cosa con la que jugamos mucho, prestenle atención a eso y que también ustedes se confunden bastante, es esto de ni bien entras, vos no sabés, porque a nodo lo vas a ir cambiando en cada llamado y no sabés si es none o no. Y eso, chicos, ese error aparece en todos lados. También cuando ustedes plantean la lista, por ejemplo, arriba, ustedes siempre antes de acceder al campo, ¿cómo se llamaban en este caso? Dato y sig, creo que eran, ¿no? Dato y sig. Ustedes siempre antes de acceder a esos datos, el nodo o lo que estén actual o lo que estén haciendo, tiene que ser distinto de none. Acá nos pasaba mucho que como se querían ir hasta el anteúltimo, decían que apunta sí, que apunta sí. Bueno, pero para eso vos tenés que saber, esos errores encontramos muchos, por eso se los remarco. Para eso vos tenés que saber que tu lista mínimamente tiene 2 nodos. Porque si no, el PRI que apunta, el guión bajo PRI que apunta SIG, es none y ahí falla. ¿Sí? Fíjense que esas correcciones, se las digo porque son reiteradas, las veo todo el tiempo. Eso de que explote cuando ustedes quieren acceder a algo que es none.sig o none.algo, falla, pasa mucho. Ustedes háganse el dibujito, porque acá no te das cuenta, vos le ponés aux que apunta así.
Otra cosa, chicos, de nuevo, que ese es un error que yo decía, este error lo voy a tomar en cuenta. No usen el atributo directamente. Si yo acá uso PRI para recorrer, pierdo el acceso a mi lista. Es como cuando estaban en pi. Ojo con eso. Si yo acá, por ejemplo, es distinto acá, miren. Cuando yo le paso, ¿sí? Cuando yo estoy pasando, el parámetro hace una copia de la referencia del parámetro. Entonces yo no pierdo mi referencia, no sé si me explico. Pero ustedes cuando recorren una lista con un while, cuando siempre usen el auxiliar tal cual, porque eso es error de que ya perdí mi estructura interna. No. Bueno, después otros de los chicos, es increíble, ¿eh? Hemos visto cosas que están buenísimas que se les ocurrieron durante el parcial, que uno dice, mira lo que se le ocurrió. Bueno, ahora les cuento una que por ahí no está buena porque falla. Porque fíjense, por si se les ocurre también a ustedes. ¿Qué sucedía? Acá, bueno, ustedes estaban familiarizados con la primera parte, porque en realidad la lista simple la habíamos visto, la vieron en la práctica. Y bueno, los generadores, acá, re bien, de la fecha anterior a esta, fueron consistentes, además se lo pusimos acá, porque era algo que teníamos en cuenta para la corrección, ¿sí? Que sean consistentes, si dijeron 2, digan 2. Algo que por ahí pensé en hacer esta fecha que no hice las anteriores, para remarcárselos acá, poner cuando esa estructura está vacía, ¿sí? Decir, bueno, miren, esto está vacío cuando self-pri es none. Y se terminó la historia. Porque ahí ustedes, y de nuevo, ¿por qué? Porque los confunde ustedes. Porque ustedes, por ejemplo, tenía casos que en la misma hoja inclusive, cuando hacían el init, a self-pri le creaban un nodo, ¿sí? De nuevo, si ustedes crean el nodo está, algunos le ponían none, otros le ponían none a esto, no le daban valor al dato. Ojo que si acá yo no tengo una asignación por defecto, cuando ustedes crean el nodo tienen que mandar todos los valores, ¿sí? Y fíjense que no se las puse yo tampoco en el árbol, con lo cual en el árbol tenían que mandar los 4 valores. Creo que eran 4 que teníamos. Y en el orden en que están puestos ahí, porque si no eso falla. Pero volviendo a lo que me pasó así como en la misma hoja, ¿no? El chico o la chica que lo hacía decía self.-pri y después me hacía un len, porque vieron que teníamos un observador. Les pedíamos, claro, y ese chico o chica eligió el len, la longitud de la lista. Y en la longitud de la lista, pero ahí al toque lo hizo, decía, mientras aux sea distinto de none, pero de nuevo, no. Y encima en este caso por ahí no fallaba, pero te da un error. Te da un error te decía que tenía un elemento y en realidad no tenía un elemento, porque para él o ella la lista vacía era esta situación. Pero después no lo contemplaba en el len. Y después les cuento en el insertar y en el otro el lío que se le hacía. Pero de nuevo, porque lo más fácil para mi criterio, de nuevo, siempre es subjetivo, ¿no? Si ustedes después mantienen toda la consistencia, está bien. Pero es raro que mantenga la consistencia, porque en general, cuando uno recorre, dice distinto de none y se terminó. Pero le quedan mal las otras operaciones, ¿sí? No les coinciden. O bueno, ser siempre consistente. Si la lista queda vacía y yo borro el último, otra cosa que no tenían en cuenta. A veces parecen fáciles los ejercicios, ¿vieron? Pero cuando uno se va metiendo, hay un montón de detalles que tienen que tener en cuenta. Si yo tengo una lista, bueno, ahí surgieron, como les decía, distintas alternativas. La verdad nos sorprendieron re bien porque a algunos se les ocurrían cosas que nosotros habíamos pensado en algo sencillo. Habíamos pensado decir, bueno, tenemos una lista y obviamente si es simple, como bien dijo la mayoría, no hay forma de llegar al anteúltimo, porque yo tengo que llegar al anteúltimo para borrar el último, sin recorrer los otros, porque es una lista simple. Y sin tener ningún puntero a alguien más, no hay forma. Y de nuevo, por más que yo la haga, que tenga un acceso al último nada más, no tengo forma de volver al anterior. Ahí estaba la trampa, claro. O sea, yo, por más que, supónganse que hubo algunos casos también que lo hicieron, decir, bueno, bárbaro, ¿qué problema hay? Yo lo que hago es decir, acá tengo un ult. Pero bueno, la primera vez lo borrás, pero ¿y cómo pones al ult nuevo? En ese ejercicio nosotros podíamos tocar lo que vos habías puesto. Sí, porque en ese, yo les decía, claro, fíjense, yo les decía,
Es posible en ambas operaciones obtener un orden 1. En caso de no ser posible con la estructura dada, haga los cambios necesarios. Ahí podían. Si nosotros no les decimos haga los cambios, ustedes se tienen que arreglar con esa, ¿sí? No lo deberían hacer. Pero en este sí, como me preguntan acá, o sea, les dábamos el ok y es más, con la que les dábamos no se podía. No, pues tenía que poner un PRI ahí. Bueno, lo que dicen acá es, en realidad había que poner, o sea, ya teníamos el PRI, pero teníamos que tener un acceso al último y no solo con eso no nos arreglábamos, teníamos que tener un acceso al anterior para poder ir al anterior del último y actualizar el último en ese caso. Acá, chicos, había casos donde se les ocurría hacer una lista circular con un escondido donde también funcionaba, porque vos tenías pasaje al último y al anteúltimo, como la que vimos en la teoría. De nuevo, nosotros no lo pensamos por ese lado, pero funcionaba y estaba bien. ¿Sí? También la consideramos como válida porque, de nuevo, a nosotros se nos ocurrió esta, nos parecía más fácil. ¿Qué pasa con esta? En realidad, y que la mayoría se olvidó de verlo, el caso de la lista con un solo elemento. ¿Qué pasa si yo voy a borrar en la lista y tengo a PRI y tengo a ULT que están en el mismo lugar? Bueno, ustedes decían PRI, punta siguiente. Sí, todo bien, pero PRI te quedó en none y ULT te quedó apuntando a un nodo que supuestamente ya no existe. Y ahí tenían una inconsistencia. Tanto el borrar al final como el borrar al inicio, por eso la mayoría que decía al inicio queda igual. No quedaba igual, porque al tener dos punteros en la estructura, ustedes tenían que contemplar el caso de que borraba un elemento y la lista quedaba totalmente vacía. Si su condición de que la lista estuviera vacía era que PRI y UL fueran none, los dos tenían que quedar en none. No sé si se entiende, chicos. Que por ahí han visto que les corrigieron eso. Vamos de nuevo, miren. Chicos, los que están remotos, ¿me hicieron alguna pregunta, algo? Yo presto atención, pero cualquier cosa me hablan, porque con la resolución del tele no puedo tener las dos pantallas, pues se me hace un lío, así que no los veo mientras veo el enunciado. Pero cualquier cosita me preguntan, sí, me interrumpen. Sí, tranqui, profe, no hay problema. ¿Cómo? ¿Se podía hacer sin cambiar la estructura? ¿El borrar primero? Último. ¿El borrar último con orden 1? No. Si con orden 1 o con orden n, sí. Miren, pensémoslo así, chicos. En realidad, no había manera de tener las dos operaciones, con orden 1. Esta sí, porque esta siempre era lo mismo, es como una pila. Yo avanzaba y ya está. Y de última me quedaba en none y estaba vacía. Y ahí ojo con eso, chicos. Porque no, ustedes dicen son cosas tontas, pero todo resta, ¿vieron? Cada cosita que nosotros le vamos agregando de estas, iba restando. Fíjense, acá, ustedes cuando especificaban, en algún momento tenían que decir qué pasaba si la lista que me mandan no tiene elementos, ¿sí? Algunos chicos retornaban none y no hacían nada, algunos lo especificaban, otros no decían nada y después explotaba cuando la lista intentaba borrar, otros ponían un assert, que no estaba mal a nivel implementación, pero a nivel de especificación, ustedes algo tienen que decir. Ustedes imagínense esto, es como ustedes están aprendiendo un lenguaje, o van a la especificación, a la documentación de un lenguaje, y quieren usar una operación. Ahí les tienen que decir, porque de nuevo, es como que si no, ustedes están a ciegas, bueno, borro y que sea lo que Dios quiera. No, si la lista, ustedes siempre se cubren con la precondición. Si ustedes ponen la precondición de que la lista tenga al menos un elemento, ya ahí es responsabilidad del programador. O sea, vos ya sabés y asumís, ponés el hacer por las dudas, eso hacemos nosotros, porque decimos, bueno, a ver, la mano en el fuego por el programador no la vamos a poner, capaz que lo manda así, bueno, antes de que explote todo, le mando un assert, una excepción, para avisarle, che, mirá, la lista estaba vacía y yo no puedo sacar. Ahora, en la especificación, ustedes deben contemplar ese tipo de casos, ¿sí? Decir, bueno, y la más fácil para mí, de nuevo, yo siempre les digo, es subjetivo, para mí es la más fácil, es tirarle la pelota al otro y decirle, bueno, mira, vos antes chequealo, o si no, bueno, si no lo chequean, tienen que contemplarlo sí o sí con el hacer. En otros casos,
no ponían el hacer, pero ponían como precondición que la lista no esté vacía, PRI, PRI, que apunta siguiente funcionaba lo más bien. Porque nada, PRI siempre no iba a ser none. Pero me lo aseguré con la precondición. ¿Sí? Eso como para que lo tengan en cuenta. Porque de nuevo, muchos ponían PRI, PRI, que apunta siguiente y listo, se terminó la historia. Y cuando especificaban, nunca tuvieron en cuenta que la lista esté vacía. De nuevo, chicos, cuando ustedes agregan no tienen problema si la estructura es dinámica. Pero cuando ustedes sacan, muestran un elemento, todo eso de consultar, ¿se acuerdan? Si vos ves el tope de una pila, si vos pedís el primero o el último de una cola verlo, que tiene que tener elementos. Si no es un lío, ¿qué retorno? ¿Sí? ¿O qué borro? ¿O qué efecto tengo? La idea de la especificación, ustedes tómenla así, es como cuando ustedes van a la documentación de un lenguaje y quieren saber cómo trabajar con una estructura y qué pasa con cada operación, ¿sí? O como cuando se las explicaban en IPP, le decían, bueno, mira, si haces esto, pasa esto. Si haces esto, ojo que va a tener un error. Si no haces esto, y todas las reglas les daban. Bueno, ustedes en la especificación tienen que darle las reglas al programador y tienen que estar lo más completa que ustedes puedan. Ahí a nivel especificación creo que el error más grave esta vez que corregimos con respecto a los generadores anduvo bien. O sea, el que especificaba que hacía una a partir de, después en el init lo contemplaba. Eso, claro, le llevaba más tiempo. Nosotros nos damos cuenta, porque no es lo mismo, por más que el agregar fuera sencillo, tenían que implementar el agregar. Si ustedes hacen un init a partir de otra estructura iterable, les va a quedar más largo, obviamente. Si nosotros no se lo pedimos explícitamente, a mí me parece que les conviene hacerlo vacío. Yo lo haría así, pero bueno, tuvimos varios casos y lo hacían bien. Tuvimos varios casos que lo hacían mal. Ahí es como que te perjudica, ¿no es cierto? Porque vos decís, bueno, no suma y encima no me lo pedían y encima por ahí meto la pata, porque de nuevo en un parcial largo uno se puede equivocar, tiene chance. Y bueno, pero eso fue consistente esta vez, chicos. Se ve que sirvió esto de ponerlo en el enunciado. Por eso les decía que por ahí esta vez, si nosotros fijamos cuando la estructura está vacía, para ustedes va a ser más fácil, porque está ahí. No tienen tanto lío después. Porque después vos tenés que conservar lo que dijiste. Si vos decís que va a ser un nodo con none, después siempre tenés que tenerlo en cuenta. En una longitud, a ese nodo no lo tenés que tener en cuenta, porque es como un escondido, es como un nodo que no sé, lo usan para algo en la implementación. Yo, sinceramente, no le veo ventaja. A la circular le veía ventaja porque uno, agregar en cualquier lado era lo mismo, no había que ver el inicio, el fin, ¿vieron? Como me pasa con los dos punteros ahora que yo les estoy comentando. Fíjense, chicos, yo en realidad, en la lista está, supongamos que ustedes eligieron la opción de nuevo, había distintas opciones en los parciales, que ustedes eligieron esta opción. De nuevo, si ustedes borraban normalmente con más de 2 elementos, no pasaba nada, o 2 elementos, ¿no? Porque en realidad, yo fíjense, para borrar el último, por ahí con el dibujito queda más claro. Yo lo que tenía que hacer, no, pensé que por ahí se veía muy brillante acá, chicos, pero no, lo ven bien. Yo lo que tenía que hacer es decir, bueno, bárbaro, quiero borrar el último. Sé que tiene elementos, sabía que y ahí era tramposo, porque yo digo que tenga elementos, pero si tiene uno solo, ahora van a ver que tenga uno solo no es lo mismo. Bien, entonces acá la idea sería, yo tengo que deshacerme de este, con lo cual está claro que el ult tiene que pasar acá, ¿sí? Y yo para poder pasar ahí necesito poder volver, porque si no, que no tengo manera. La otra opción es recorrerla desde el inicio, ¿ves? Pero si yo la recorro desde el inicio, no tengo orden 1. Entonces la única forma era meterle ese punterito para allá o hacerla circular. No había otra opción. O al menos que se nos ocurra en este momento. Yo siempre digo, por la duda, que aparezca alguno que se le ocurra de otra forma. En este momento las dos opciones que se me ocurren son esas, ¿sí? Para poder corregirlo. Pero sí les puedo asegurar que con una simple, borrar al final, con orden 1, no había forma, porque que tenés el acceso secuencial y no hay otra forma de llegar a ese nodo. Por más que yo le pusiera el ult, supónganse que yo le pongo el ult acá, pero yo tengo que ir hasta el anteúltimo para poder actualizar al ult, si no tuviera el puntero al anterior, ¿no? Entonces, cada nodo tenía que tener un puntero a un anterior. Y por otro lado, esa era la opción más elegida, fue tener y la que se nos ocurre a nosotros también, de nuevo, nosotros siempre lo resolvemos, que una forma de resolverlo exista. Y después, bueno, ya les digo, a ustedes se les ocurren otras formas, que está bueno también, y que también pueden funcionar.
Y nosotros lo resolvimos de esta manera. Ahora, yo borro ult me queda ahí y está todo bien, PRI no lo tengo que tocar. Pero ahora, supónganse que a mí me dicen borra el último y yo estoy en la situación de que la lista tiene un solo elemento. Si la lista tiene un solo elemento, esta es la situación. Porque me quedaron así, porque lo pasé al anterior, lo pasé al siguiente y quedaron así. Este a siguiente va none y este anterior va none. Entonces, en esa situación, fíjense que si yo le digo pri que apunta a siguiente, pri me queda en none. Pero ult me queda apuntando acá. Y está mal, porque uno lo tengo en none y el otro lo tengo apuntando en puntero. Y en realidad, ambos deberían quedar en none, porque ese elemento no existe más. Yo me lo quiero sacar de encima. Entonces, la idea era esa, preguntar si pri quedó en none cuando lo avancé. Bueno, a ult también lo pongo en none. O sea, era una línea, pero bueno, que había que contemplarla. Era un caso especial. Ustedes siempre, consejo, cuando hacen un algoritmo, dibujen la estructura y pruébenla para el caso de que si está vacía, si tiene un solo elemento y si tiene muchos. Si anda para esos tres casos, ya está. ¿Sí? Pero ojo que a veces hay casos que hay que contemplarlos aparte. Pero el PRI del solo nodo, ¿no? El pref de PRI, Sí. apunta dónde. Ah, no, ¿eh? ¿Qué hago el enlace del último al pref? Que sería. O sea, tiene un solo nodo, Sí. y el último apunte al pref de ese nodo. Ahora dígame. A ver, vamos de nuevo. Que el Tengo un solo último. nodo, Sí, que está apuntado por PRI por ult. sí. Y hago que ult apunte pref de ese nodo. Que sería none. Sería none también. Ahí te funcionaría. Sí. Lo que yo no sé si lo podés generalizar para todos los casos. Vos decís sin preguntar con un if. Porque apuntaría al pref del que está apuntando. O sea, último siempre apuntaría al pref del que está apuntando. Último, Sí. siempre apuntaría al previo. Sí, eso si borrás al final. Sí. Porque si borrás al inicio no tenés que hacer eso. ¿Vieron? Es tramposo, porque uno tiene que ver cada situación, decir, bueno, a ver si borro el primero, en este caso, ¿no? Había que ver si borro el primero, si borro el último, y si borro en el caso en que tengo, claro. Bueno, otro de los chicos que se le ocurrió, que está bueno tu planteo, pero ves que te funciona para borrar el último, pero no te funciona para borrar el primero, porque ahí no te quedaron actualizados. Había otro de los chicos que yo les decía eso, no me acuerdo cómo era, sí, él planteaba guardarse el anteúltimo, pero el anteúltimo se lo guardaba la siguiente vez que borraba. Él o ella, yo en general no miro los nombres para no condicionarme, ¿vieron? Cuando corrijo lo miro y bueno, para ser neutral. Igual soy re despistada con los nombres, pero al margen de eso me acostumbré. Él o ella lo que planteaba era, no, porque cada vez que borra dos veces, o sea, siempre suponía que borró una vez y a la segunda vez que borra se lo llevaba al final de alguna manera. Pero no, nosotros chicos no podemos suponer que el que está programando va a borrar siempre dos veces y después va a querer agregar. Porque que no le podemos poner esa condición. Yo no les puedo decir a ustedes, mira, te doy esta estructura de datos, pero ojo que si vos borrás, tenés que borrar dos veces. Y después recién vas a poder agregar de nuevo porque yo tengo que actualizar cosas adentro que me funciona todo. No, se supone que él podría borrar y agregar libremente. Yo no puedo condicionarlo a eso, no sé si se entiende. Yo, la verdad, no le terminé de entender tampoco en el parcial qué era lo que quería hacer, pero más allá de eso, estaba condicionando al programador a que haga dos veces la misma operación para poder realizar otra. Y tampoco, también explotaba si pasaban otros casos, ¿no es cierto? Nosotros en general lo que hacemos es cuando encontramos esas fallas, marcárselas para que ustedes vean, en tal situación no funciona, en tal situación no funciona, por más que ustedes digan sí, pero bueno, en todas las otras sí, pero bueno, no contemplaste esa situación, ¿sí? Ustedes tienen que tratar de que, como con cualquier algoritmo, que funcione para todos los casos, no es que yo lo pruebo para un ejemplo y funciona, ¿sí? Y bueno, de nuevo, ustedes están definiendo una estructura de datos que alguien más va a usar. Es como cuando ustedes miran la lista de Python y dicen, bueno, a ver, ¿qué operaciones tiene? ¿Alguien las definió? Alguien armó todo el circo para que ustedes usen la list de Python. Las reglas, cómo se llaman las operaciones, qué parámetros reciben. Todo eso es lo que nosotros estamos evaluando, que ustedes puedan agarrar una estructura y decir, bueno, a ver, te doy estas reglas, te doy esta interfaz, usás estos nombres con estos parámetros, y todo funciona. Todo tiene que cerrar. No sé si me explico, o sea, todo tiene que
Y bueno, y esta parte es algo que queda oculto al programador, ¿sí? La estructura interna yo la puedo acomodar. De hecho, acá, fíjense, yo lo que hice, nunca cambiamos la interfaz. No volvimos a especificar. Hicimos algunos retoques en la estructura interna, como agregar punteros, que hacen que la operación borrar último sea más eficiente, tenga orden 1. Pero de todo esto el programador nunca se enteró. Pero a mí la implementación se me hace más compleja para poder obtener ese tiempo. ¿Sí? Esa era la idea. Después que me acuerde más cosas ahí, a ver, déjenme que lo lea. Bueno, acá acuérdense de poner las reglas, poner las precondiciones. De última, además, no va a estar. O sea, pónganla, salvo que sea una precondición, como les decía, que sea tan fuerte que condicione al programador a hacer algo como decir 2 veces tener que borrar antes de agregar un elemento. Esas no, pero sí que algo no esté vacío, ¿sí? Ese tipo de cosas sí. Bueno, acá podían elegir cualquier observador, eligieron de todos, en general eran sencillos, así que el que más, yo ahí siempre les recomiendo, el que más cómodo te sientas vos, que sabes que está bien, así sea el es vacía, que era, bueno, de nuevo, le vacían una pavada para el que le había puesto none arriba, pero por ahí no le habían puesto none arriba y se les hacía lío ahí. Bueno, borrar último, borrar primero, indique el orden de las operaciones implementadas. Bueno, acá quedaba un poquito más complejo el borrar último, porque se tenían que ir al anteúltimo, y bueno, en muchos casos diferenciaban fácilmente si está vacía, o sea, si la lista, perdón, tiene un solo elemento, entonces le ponían none o lo avanzaban en uno y ya está. Pero para el último, ¿no es cierto? Para borrar el último. Y si no, hacían eso del siguiente, que ahí no le fallaba seguro, pero se aseguraban que tenían 2 elementos, ¿sí? Más de un elemento. Porque de nuevo, si yo le pongo el siguiente del siguiente, me tengo que asegurar que este sea un nodo y no none. Porque si no, yo estoy diciendo actual, punto sig, punto sig. Si esto es none, y explota. O sea, si yo tengo un solo elemento, el siguiente es none. Y cuando quiera acceder a su campo sig, no lo tiene. No apunta a nada. Ese fue el error más común en el borrar al final. Pero después todos se dieron cuenta que tenían que iterar, o sea, estaban bien encaminados. Después, ¿qué más tuvimos ahí? El borrar al principio era fácil. Ahí era fácil, porque en realidad te quedaba en none y era un solo puntero el PRI, con lo cual no había que ver demasiado. Entonces eran bien sencillos. Y bueno, y acá todo lo que charlamos recién, ¿no es cierto? Había varias alternativas, había que tener en cuenta varios casos especiales y nada, sí, había que modificar la estructura. Ahí esos chicos, ustedes pregunten durante el parcial. Si tienen dudas, pregunten, profe, pero ¿la puedo modificar la estructura? Y sí, que les contesten, porque eso es una duda de enunciado. No te pueden decir que no. Bien, había que modificarla como les decía. Bueno, acá teníamos el árbol, les dijimos que era una bebé acá, porque en muchos casos nos ponían como, bueno, de nuevo, les lleva más tiempo a ustedes hacerlos, chicos. Porque cuando les pedíamos la complejidad, decía, ¿y si fuera una BL? ¿Y si fuera una bebé? No, es una bebé, ustedes tomen, es una bebé, contesto para la bebé, no se pongan a explayar. En el caso del parcial anterior, lo reconozco, nosotros no le pusimos que era una BL, y le pusimos la altura en el árbol, que ustedes tenían razón, no necesariamente un árbol que tenga altura guardada en los nodos es una BL. Entonces ahí lo contemplamos, pero de nuevo les queda más largo a ustedes ver los dos casos, ¿sí? Y aparte también tienen más chance de equivocarse porque están poniendo más de lo que les pedimos. En este caso ya era una bebé, ustedes tomen, es una bebé, listo, contesto para una bebé, me olvidé de la BL y vengo para la bebé. Y bueno, teníamos más o menos los mismos campos que la otra vez, pero sin la altura, y el insertar fue la operación que elegimos como para ponerle errores. Nada, acá de nuevo, el ojo con, acá que quiero acceder al campo clave, acá está el error, ¿no? Y en realidad no pregunte que no sea distinto de none. Ese es el error puntual ahí. Bueno, el tema del padre no estaba en la estructura, con lo cual, de nuevo, no es un error pasarlo, pero que
lo pasamos de gusto, o sea, Son no. cosas que no se pueden error. Claro. Algo que estaba puesto en el futuro. Claro, en realidad, a ver, sí, lo contemplamos como error, pero de nuevo, no es que va a dejar de funcionar todo si vos lo pasás, eso es lo que yo les explico. Pero está muy bien, lo que nosotros esperábamos era que ustedes dijeran, está de más, porque nada, no lo uso para nada, ¿sí? Sí sería un error, por ejemplo, o bueno, acá no creamos el nodo, pero pasarlo cuando creas el nodo, cuando en realidad no está en la estructura, eso va a tirar un error directamente en Python. Y sí, en realidad es un error conceptual pasarle 2 parámetros cuando en realidad necesito uno, ¿sí? Bien, esto también, como les decía, lo del padre, lo contemplamos así, ¿sí? Igual todos, mayormente, por ahí ve algún par que no, pero la mayoría lo marcó como diciendo no hace falta pasar al padre. Bueno, fíjense que acá también la mayoría se dio cuenta que nodo derecho, nodo izquierdo, algunos lo justificaban por el lado que me estoy yendo del árbol, otros lo justificaban porque, claro, ¿cómo le voy a asignar? Ustedes piensen esto, yo lo que estoy haciendo acá, chicos, es diciendo, mira, voy a llamar a doInsertar y le voy a pasar el nodo izquierdo. Y cuando vuelvo le digo, bueno, si nodo izquierdo cambió, ¿sí? Se lo voy a asignar a nodo izquierdo, justamente. Esto, el doInsertar retorna un nodo que se asigna a nodo izquierdo de nuevo. Es como hacer un parámetro por referencia de los que tenían en C++. Aunque yo quiero que si cambió, cambie. Pero en Python solito no lo va a hacer. Entonces le tengo que poner ahí, mirá que si cambió, sobreescribímelo, ¿sí? Ustedes piénsenlo así a este. Cuando nosotros insertamos, ¿sí? Lo que hacemos es buscar el lugar donde insertar y siempre vamos a insertar cuando lleguemos a none, a una hoja que podría ser cualquiera de estas, ¿no? De una hoja llegamos a none. Entonces, ¿qué cosas están pasando con la recursión ahí? Esperen que estoy con verde, vamos a pasarnos a azul. Yo creo un nuevo nodo, ¿sí? Cuando vale none, cuando node es none, yo llegué al lugar donde tengo que insertar. Creo un nuevo nodo y a ese nodo lo retorno. Y a ese nodo lo que va a hacer la recursión cuando vuelva es, en este caso, ¿no? Al izquierdo de este ya no va a apuntar a none, va a apuntar al nodo nuevo. Pero esa asignación no se hace mágicamente, se hace acá. Cuando vuelve de la recursión, a su hijo izquierdo le pone el nodo nuevo. Ese es el enganche que se hace automático, entre comillas. Se hace solito cuando volví, pero se hace porque yo armé todo para que se haga. Así como está armado, va a devolver true o false y me va a romper el enganche del árbol. Y no solo ese, todos los enganches de arriba. O sea, está muy mal lo que está hecho ahí. Y por eso es que el return tiene que ser del nodo, ya sea el nodo nuevo o uno que ya existía. ¿Cuál es la contra de esta implementación? Es que cuando voy volviendo, todos los nodos se reasignan, ¿ves? Pero el izquierdo se tiene que reasignar con el izquierdo y el derecho con el derecho, si no los estoy invirtiendo. ¿Sí? Ese era el error más grave en este ejercicio. Y bueno, el no crear el nodo, o sea, eso buscábamos, detectábamos que ustedes se den cuenta. El no crear el nodo, si estoy insertando, es como que no puede ser. Y bueno, esos eran los dos errores más groseros, digamos, con el del none arriba. Eso siempre acuérdense, el none tiene que estar arriba, porque si no, ya donde le pongo no de punto algo y no chequé que sea none, ya falla. Si es none, ¿no? Si no es none, es a fe. Pero en algún momento va a ser none y va a fallar. Así que bueno, ahí la idea era esa, ¿no? Era por ahí esa. Pero yo lo que les digo es, ustedes tienen que entender cada algoritmo, cuáles son los pasos, qué tendría que hacer un insertar. Y un insertar tendría que hacer tales cosas. Bueno, voy al código, lo miro y digo, uy, pará, ni siquiera creo el nodo, pero estoy agregando un dato nuevo. ¿Se entiende, chicos? Más o menos. Yo trato de ir contándoles, ustedes interrúmpanme, las cosas que por ahí detectamos más. Bueno, esta vez notaron que no teníamos raíz. A veces pienso, por ahí le pongo raíz, digo yo. No teníamos nodo escondido. A veces pienso, por ahí les pongo el nodo escondido, porque así los confundo más. Pero bueno, ¿cómo se dan ustedes cuenta si hay un nodo escondido? Porque acá tiene que haber declarado otra clase con ese escondido que sea especial.
Si no, todos los nodos son iguales y la raíz apunta al primer nodo que es igual, no hay un nodo que sea distinto. Entonces, no tengo que ir para la izquierda o para la derecha. Igual fueron los menos que esta vez lo hicieron, ¿sí? Pero todos los noditos son iguales. Cuando yo tengo un nodo escondido, voy a tener que declarar una data class donde tenga un nodo especial, diferente, ¿sí? Entonces, el nodo escondido, bien que yo siempre se los dibujaba como distinto, porque era un nodo especial distinto. ¿Para qué lo hacía yo? Lo hacía para poder tener en la coordenada a alguien que me represente al end. Pero de nuevo, si yo no voy a hacer una coordenada, tranquilamente puedo no tenerlo. De nuevo, es lo mismo que me pasa con la estructura lineal hoy que dijimos. Si a mí no me piden que la operación borrar último sea eficiente, y yo con un puntero al inicio ya me arreglé, y no tengo que hacer toda la otra historia. Pero si a mí me dicen, no, mira, se va a sacar mucho por el final y necesito que sea eficiente y tengo que hacer algún artilugio para que me quede mejor. Y bueno, y acá pasa lo mismo. Pero bueno, nosotros para simplificar le sacamos el escondido. Lo que no quiere decir que si se lo ponemos, bueno, tendríamos que darles el criterio de cómo está organizado el árbol, si va para la izquierda, va para la derecha, o qué pasó. ¿Sí? Acá porque el árbol está ordenado de menor a mayor, entonces el último siempre va a ser el escondido. Lo pusimos a propósito ahí. Y ahí no sé, ¿tienen alguna duda sobre ese ejercicio? Sobre el 3. Yo a veces me confundí. O sea, por cada if, yo quería que retornara el nodo nuevo. Entonces me dejaba de buscar. Yo no sé, yo para mí el llamado de la recursión era en cada uno, ponele. Y ahí lo erré. Y no, en vez de actualizarlo, ponía el retornar del nodo nuevo. El nodo izquierdo, ponele. Bien, te entiendo. Ojo, ponías el return y no asignabas. No, o sea, sí lo asignaba, pero lo retornaba. Podés vos retornar igual, no estoy viendo tu código, ¿no? Pero ojo, chicos, que ahí está buena esta pregunta que me hace, porque en realidad la típica es poner el return acá donde está el return true, porque Arriba de cada, en el if te ponía uno, que retornara nuevo. uno hace esto porque de esa manera, si es none, creas el nodo y vas a retornar el nodo nuevo. Y si no, vas a retornar el nodo del que te moviste. Y entonces con un solo return arreglas todo. Pero no estaría mal, habría que ver tu código, ¿no es cierto? Si vos retornás en cada caso, pero lo que retornás el nodo, después de hacer lo que tenías que hacer. No sé si me explico. Sí. Es lo mismo, a ver, repetís código, pero es lo mismo poner un return acá afuera que poner un return debajo, ¿no es cierto? De cada uno. Debajo de cada uno tendría que estar el return. Acá yo donde se los puse, no, estaba muy feo este. No, el return, esto. ¿Ves? Acá vos crearías el nodo. Bueno, acá esto también, chicos, ¿ven? No tenía un atributo de tamaño. Esos atributos los vemos acá, todo lo que yo haga con self.algo. No sé si me explico. Podrías hacerlo bien, ojo con el orden de las líneas, porque si vos me haces el return antes de la asignación, está mal. Si vos me haces el return acá, por eso les digo, cada parcial lo miran dos docentes, porque de nuevo a uno se le puede escapar algo, tranquilamente, porque llega un momento donde vos los ves y todos hacen cosas distintas y puede funcionar, entonces a veces lo dejás, lo volvés a mirar, o bueno, siempre tenemos la opinión de otro por si algo se nos escapó. Pero fíjate que acá vos podrías hacer esto. A ver, si vos me pones el return acá arriba, está mal. Acá, antes no, es que si vos me pones el return abajo, fíjate que es lo mismo que hacer el return nodo una sola vez abajo si vos lo haces en todos los casos, ¿no? Y de nuevo, creás el nodo y después el return, por el if del none. Pero los otros también, y no te tenés que olvidar en ninguno. Es más fácil, por eso yo en mi implementación lo que hice fue decir, bueno, a ver, hago todo lo necesario y después retorno el nuevo. Si es el nuevo, es el nuevo. Si es otro que ya existía, es otro que ya existía. Pero yo me despreocupo de esa situación y no me olvido seguro de poner un return en alguna de las condiciones. Y viste que a veces vos cuando estás programando, repetís código por el if, repetís código por el else, y después decís, bueno, todo este código lo paso abajo y se terminó la historia. Porque, de nuevo, si yo tengo un código, que no sé dónde estoy,
que voy a hacer por el if y después por el else hago el mismo código, ponerle que acá tenga alguna cosita especial, bueno, todo este código lo paso una sola vez a esta altura y ya está. Y me queda más legible también. Y no repito código. Pero es una cuestión de nuevo, estos son estilos de programar, ¿no es cierto? En general uno tiende a no repetirlo. Por eso el return está una sola vez ahí para no confundirnos. Y sí, lo importante es que retornamos al nodo. Ahí fíjense que si yo tuviera que balancear, también estaría a esa altura, porque en realidad balanceo siempre que voy volviendo por el camino, ¿sí? En cada caso. Y bueno, con respecto a la complejidad, lo que yo les decía, chicos, y esto, bueno, seguro entra, y siempre es lo mismo en realidad. Siempre ustedes se tienen que acordar, si es un ABB, y el ABB puede caer en esta situación. Y si cae en esta situación, sí, yo tengo la raíz, y bueno, es orden n, porque que no queda otra que, pero ¿por qué es orden n? ¿Cuál es la justificación puntual ahí? Porque el ABB se puede formar en una lista. ¿Por qué el otro tiene orden logaritmo? Porque siempre está balanceado. Y yo lo puedo asegurar. En el ABB no lo puedo asegurar, pero de nuevo, ustedes no le busquen más cosas que eso. O sea, si es ABB, es orden n. ¿Y por qué? Por esta situación. Si es ABL, es orden del logaritmo. ¿Y por qué? Porque siempre está balanceado. ¿Sí? Yo puedo asegurar que siempre está balanceado y voy a ir descartando. Porque en muchos casos leíamos cosas como que, bueno, como es una búsqueda dicotómica y busco para un lado y para el otro, sí, todo búsqueda dicotómica linda que quiera, pero si el árbol se te deformó así, por más que vos tengas las condiciones de irte para la derecha o para la izquierda, siempre te va a ir para el mismo lado. Ese es el problema. Entonces, no se metan por ahí con toda esa justificación. La justificación es simple, es porque se deforma en una lista o porque siempre está balanceado. Y ahí tenemos las situaciones. Y bueno, en el borrar, en el agregar, les va a pasar lo mismo, porque ustedes tienen que buscarlo. Termina siendo una búsqueda que después tiene el plus de borrar, o una búsqueda de la posición que después tiene el plus de agregar, pero al fin y al cabo tienen los mismos órdenes ahí. Y bueno, eso de nuevo, es más, estamos medio ahí que decir, ¿qué tomamos? Porque de nuevo, no hay mucho más que nosotros podamos ir variando en esa situación. Ustedes tienen que manejar esos conceptos y bueno, si hay alguna variación, me pareció que uno de los chicos me hablaba, ¿no? Sí, eso te quería preguntar yo, porque el anterior tomaron buscar y en este insertar. Ahora digo, ¿qué pueden tomar? Un balancear como mucho, no sabía. Sí, justamente tenemos ese problema. Eso mismo te iba a preguntar. Bueno, será algún tipo de combinación, alguna cosa, lo que yo les decía, en realidad nosotros podemos simplificar algunos que tenemos, porque por ejemplo nosotros le tomamos el insertar, no estábamos teniendo en cuenta ni el balanceo, ni el factor de equilibrio, todas esas cosas no aparecieron nunca. El tema del borrar, les decía, tendría que ser muy simplificado, algo que se borre, que sepamos, que vieron que hay 3 casos distintos. Bueno, podría ser contemplando algún caso en particular. De nuevo, ustedes tienen que manejar, de poder entender lo que se está haciendo y cómo se borra en un árbol, cómo se inserta en un árbol si está balanceado, cómo se busca que en los dos es igual. Esa es la ventaja del buscar, cuando te toman el buscar, porque debería ser parejo en los dos. Pero sí, más operaciones que esa no hemos visto. Bueno, después vieron que jugamos un poco con la altura, la longitud, que eso en realidad ahí lo que encubierto está moviendo que ustedes sepan recorrer el árbol de manera recursiva, que es que los dos llamados estén pegados y no tener esa condición, porque tienen que recorrer todo el árbol. Ahí, si ustedes se dan cuenta, en los dos ejercicios, en el ejercicio 3, jugamos con eso en el A y el B. Siempre en uno le ponemos algo de que el recorrido pueda, porque de nuevo, yo por más que tenga el árbol ordenado, balanceado, todo divino, si voy a contar los nodos, lo tengo que recorrer entero. No hay forma. No tengo manera de contar los nodos sin recorrer todo el árbol. Yo puedo mejorar la operación de búsqueda, pero no esa. O sea, todas esas, chicos, sí manejen recorrer un árbol. ¿Vieron cómo estaba el copy, que hacíamos el copy? Que el copy en sí es lo mismo, porque si vos lo mirás, en vez de copiar otro árbol, estás contando los nodos. O si mirás el de la altura, hay algunos chicos, un par me parece que fueron, que nos pusieron uno solo, que bueno, acá en el de la altura nos decía que no tenía sentido calcular la altura para una BL, pero en realidad sí es una operación clásica. Nosotros en realidad la altura la usamos como un recurso
para implementar el árbol ABL internamente. Pero para afuera es una consulta que yo le puedo hacer. Pues yo, por ejemplo, puedo ver una bebé y decirle qué altura tiene y darme cuenta con la cantidad de nodos qué tan desbalanceado está. O sea, es una operación, porque ahí, o sea, pedimos que implementen esa operación y uno de los chicos o chicas nos puso, no tiene sentido esta operación, no la voy a implementar porque en realidad no tiene sentido para una bebé. Pero bueno, yo les quería aclarar que sí tiene sentido, que es una operación de las clásicas, como decir, dame la cantidad de nodos, dame la altura, es como que es una consulta, es un observador, ¿sí? Bueno, y ahí algún observador se nos va a ocurrir, o alguna operación o algo, pero de nuevo, siempre los conceptos que tienen que manejar son los mismos. O sea, es borrar, buscar, insertar, ABB, ABL, y qué puede pasar con uno, qué puede pasar con otro con el orden, recorrer un árbol. No sé, no se me ocurre, no tenemos mucha más alternativa. Por eso le decía que la imaginación, esta fecha, vamos a tener que, no sé, yo calculo que va a ser algún ejercicio, sí, así con algún error importante. Ese formato les vino bien, digamos, está bueno, porque de última, si vos no descubrís los errores, siempre hagan los dos, ¿sí? Porque de última te defendés con algo de uno. Necesitamos, como les dije la primer clase, que uno de los chicos, no sé si está, me escribió un mail para preguntarme los criterios y todo eso. El criterio, chicos, siempre es el mismo. Nosotros tenemos que evaluar que ustedes sepan todos los temas esos que les mencioné al principio, ¿sí? Que vimos en las prácticas: especificación, estructuras lineales, recursión, tiempos, ¿sí? El tema de complejidad y órdenes, que fíjense que aparece por todos lados, y después las estructuras no lineales como árboles. Entonces, de nuevo, tenemos que evaluar que sepan los 5 temas, con lo cual, si ustedes me hacen perfecto el 1 y el 2, yo no los puedo aprobar, porque que no sé si saben el otro, ¿no? Aparte es el 50%, ahí tienen. Ustedes calcúlenle que tienen que tener un poco bien de cada cosa, ¿sí? Traten de hacerlo todo lo que puedan de cada punto, no dejen un punto sin nada, absolutamente. Eso es lo que les planteo, porque hemos tenido casos, por ejemplo, no sé, o no manejaban. Por eso les pregunté si esto era muy fuerte, esto de decir, bueno, hacelo todo vos, porque hemos tenido casos de que por ahí venían encaminados y yo no sé si fue por falta de tiempo, pero no haber hecho nada absolutamente. Sí, a mí lo que me pasó que el último no llegué con el tiempo. Claro, eso es lo que yo les marcaba, que no sé si fue porque no funcionó el tipo de ejercicio, que de nuevo lo hicimos a propósito para que puedan explayarse ustedes, o que no llegaron con el tiempo, que justo era el último punto. Claro, y por ahí en tu caso has hecho esto porque bueno, en muchos casos se detenía mucho, les decía, con el tema de acá hacer 2 generadores, y el agregar, y después hacer el agregar por otro lado. O sea, había algunos que eran enormes, y después nos dábamos cuenta que le habían dado muy poca bolilla al punto 3, que el punto 3 lo tenían muy incompleto, porque se habían como quedado mucho en el 2. Ustedes en el parcial por ahí manejen los tiempos. Si ven, claramente hay ejercicios más extensos, pero traten de ir viendo sus tiempos y dedicándole un poco a cada cosa, porque de nuevo, lamentablemente no los podemos aprobar si ustedes tienen perfecto el 1 y el 2 y nada en el 3, o al revés. Me hacen perfecto el 3 y en el 1 y el 2 tienen muchos errores o incompleto. El tema del incompleto, chicos, porque a veces uno dice, uy, lo dejo sin hacer. Pero a nosotros es como que no lo sabe. Capaz que lo sabes, pero me lo dejaste sin completar y para mí no lo hizo. ¿Se entiende? Entonces como que no, es una parte que no suma. Y bueno, nosotros tenemos que sumar cierta cantidad, como les decía, mínimo un 50% en cada punto, y habíamos visto, yo les había tirado un valor estimado en la clase anterior, que nosotros sacamos. De nuevo, es un valor estimado porque hay que mirar cada parcial, porque a veces decís, te das cuenta de que le pudo haber pasado tal situación y la contemplás, decís, uy, mirá, acá esto es de despistado, se olvidó tal cosa o no llegó con el tiempo. De nuevo, porque tenga medio punto que le faltó para el 50%, no va a desaprobar, eso es lo que les quiero decir, lo contemplamos, no somos estrictos así, pero sí pedimos, digamos, para poder aprobar, que tengan un poco de cada tema, que ustedes nos demuestren que saben esos 5 o 6 temas que yo les nombré, que son los que vimos. Y no que saben mucho de uno y nada de otro.
Por el tema que después cuando ustedes rindan el final, se les toma un poco de cada cosa. Entonces, no tiene sentido porque después al final tienen que aprenderlo solos encima. Porque no van a tener a la práctica, los ayudantes y todo el tema ese. Así que bueno, es como que tienen que pasarlo firme a la parte del parcial. Pero bueno, yo les diría repasar, no sé, encima ya les digo, no lo tengo armado, estamos así, estamos con este tema de que no nos quedan muchas alternativas, sí en el primero, en el primero, el segundo tenemos ahí para jugar con varias estructuras que no hemos tomado, el 3 estamos bastante ahí como viendo qué podría ser, pero bueno, sí, quédense tranquilos que va a ser del estilo, porque eso me preguntaron al principio, porque alguno llegó más tarde, va a tener el formato, los temas similares, entre la práctica 1 y 3, como les decía, lo que vimos en la teoría puede entrar cualquier cosa, pero la complejidad, de nuevo, es muy difícil, chicos, de armar un parcial. Yo hasta que no lo tuve que armar alguna vez no me di cuenta, pero es muy difícil ser justo, y ahora, gracias a Dios, tenemos las 2 sedes a la vez. Pero hubo un tiempo que teníamos sede Pergamino en un horario, sede Junín en otro. Había que armar 2 parciales diferentes y con la misma complejidad. De nuevo, no es fácil, porque a veces va a decir, le retoco esto y ya está. Y eso le hiciste re complejo al otro. Y tenía que ser justo para las 2 sedes. Ahí era re difícil. Porque era la misma fecha que tenía que ser pareja y no tenía que ser igual. Ahora, por suerte, se nos alinearon las 2 sedes, entonces están en paralelo, no es que toma una y después toma otra. Así que bueno, pero de nuevo, no se preocupen que no va a ser algo distinto en formato a lo que venimos tomando. Y los temas entran los mismos. Y bueno, sí, si tienen dudas en el parcial, ustedes denunciado, chicos, levanten la mano y pregunten, porque de nuevo, si es denunciado, no se queden con la duda. Y todo lo que ustedes puedan, aclárenlo en el parcial, ¿sí? Nosotros de última, si tenemos dudas, lo hablamos, eso también. Les pido, por favor, estén atentos, sobre todo en esta fecha, que algunos dicen, uy, es la última fecha, ya está, desaprobé, no voy a la muestra. No, ojo con eso, porque nos pasa mucho que si tenemos alguna duda o si están muy al límite y falta un poquito, nos ha pasado muchos años de que nosotros nos comunicamos con ustedes por mail o por la plataforma, porque es la única forma que tenemos. Igualmente ahora me parece que en guaraní, les digo para que no se sorprendan, les digo, soy la profe, porque me pasó con un alumno que rendía final en Pergamino y tuve que arreglar una fecha de otra materia, y le escribí un WhatsApp, sí, le digo, mirá, soy la profe, disculpa que te escribo por acá. Pero bueno, estén atentos a nuestros mensajes y ahora tenemos la posibilidad del WhatsApp. Me había olvidado eso, pero eso lo pusieron este año, me parece. Porque antes teníamos el mail e institucional encima. Con lo cual nos pasó una vez, nos dio tanta pena porque uno de los chicos que bueno, vino a la primera fecha y la peleó, vino a la segunda fecha y la peleó, vino a la tercera fecha y le faltaba un poco, le escribimos y no era de acá, era de Chacabuco. Y el chico nos escribió como decirle a los 2 meses, uy, este correo nunca lo miro, qué sé yo, y bueno, y que no llegó a aprobar porque con el parcial solo no llegaba. Nosotros necesitábamos tomarle un dudoso. Por eso les digo, en esos casos lo hacemos en la muestra siguiente, el lunes siguiente. Bueno, eso también, chicos, porque con el tema de los feriados y todo el lío que pasó, que encima el lunes pasado fue el día del estatal, no sé qué. Así que bueno, acá en la UNO hubo clases normalmente, pero un montón de lugares que no había clase. Sí, se confundían. Como había un parcial, un totalizador de Haga. Pero los dejaron rendir o no. Y no, porque fueron dos personas. No, los alumnos no fueron. Fueron dos alumnos, lo pasaron para las 6 de la tarde. Y después, bueno, dijeron como hubo este error, no sé qué, lo pasaron para el lunes que viene. Claro. Bueno, yo llamé la semana pasada al departamento y les dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros tenemos una muestra, nos agarró el feriado. Yo quería hacer la muestra en paralelo en los 2 lados, pero se me complicaba un miércoles porque tenía que estar con los chicos presencial, con los chicos que les mando los parciales allá y todos van a querer preguntar ese parcial. Entonces digo, bueno, no, esperamos el lunes, por eso esperamos el lunes, para que se hagan los 2 lados a la vez presencial.
Y cuando me dijeron que el lunes podía no haber clase, casi me infarto. Le digo, ¿pero cómo? Y bueno, llamé por teléfono y me dijeron, no hay, en la UNOVA es todo normal. Así que no les avisé nada porque sabíamos que era todo normal. Pero no pensamos que se iba a armar. Le digo, por ahí en otros lados con el tema de la confusión. Lo que pasa es que en algunos lados había, en otros no. Entonces, bueno, no fue como algo general. Y bueno, entonces, yo se los publiqué en la plataforma también, chicos. Bánquenme que creo que lo tenía abierto. Sí, acá. De cuando les mandé el mensaje, desesperada. Yo les puse. Yo quiero ir. Acá esto, acá. Ahí está. Bueno, este se los puse no visible porque en realidad como cambió por el feriado, no quería confundirlo con este cronograma tentativo que teníamos al principio. Ustedes vayan a parciales y acá siempre le ponemos las fechas importantes. ¿Sí? Estas ahora las voy a borrar y nos quedaría el lunes 4 del 7, que es el que viene, la tercera fecha en las 2 sedes. Y después, que me quede por acá para confirmarle, pero yo después lo publico, ¿eh? Ahí sí sería el lunes siguiente, aunque que estoy, me tengo que pasar de mes. Nosotros el 4 tenemos la fecha de recuperación y el 11 vamos a mostrar en las 2 sedes. Ahí estén atentos en esa semana del 4 al 11, que nosotros si estamos corrigiendo y necesitamos que vayan sí o sí a la muestra, se los vamos a poner. Si supone que ustedes no sé, estuvieron enfermos, pasó algo, coordinaremos otra fecha. Pero estén atentos para no perder esa posibilidad, si en el caso de darse, ¿sí? Tengan especial atención. Pero bueno, ahí sería la idea, el 11 haríamos las muestras. Ver, vamos a tener que corregir más rápido que esta vez, como tuvimos un lunes en el medio, fue más fácil, pero ahora vamos a tener que hacerlo lo más rápido posible para poder corregir. Así que bueno, chicos, no sé, no se me ocurre nada más. ¿Quieren preguntarme algo? Sí. Ponele, tenés una cola doblemente terminada. Sí. Chicos, ¿ustedes lo escuchan al compañero? No sé si me escuchan a mí. Ya me veo que perdí todo yo. Bueno, yo ahora les traduzco la duda. Sí, tenemos cola doblemente terminada. Un primero y un izquierdo y un derecho, ponele. Sí. Y los dos lanzan, uno con un lado y el otro con el otro. Sí. Si vos me pedís el primer elemento, ¿cuál sería? Yo lo tomaría como el izquierdo, ponele. Bueno, está buena acá la pregunta que me hace. ¿Cómo es tu nombre? Elías. Elías, chicos, acá me está haciendo una pregunta. Me dice, si vos tenés una cola doblemente terminada, que internamente la tenés representada por lo que yo entiendo así, ¿no? Como la que vimos última. Acá un PRI. O bueno, frente y final, a veces le sabemos poner para que no se confunda. Lo que vos me decís es que vos podrías interpretarla al revés. Sí. Que vos decir, y yo por ahí tengo el final acá y tengo el frente acá. Chicos, mientras ustedes sean consistentes, de hecho en estos casos hasta les diría háganos un dibujito o algo, porque de nuevo, a veces es más intuitivo tener el frente de este lado porque siempre tenemos el PRI del lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces por ahí yo, de nuevo, me es más intuitiva esta forma. Pero ustedes pueden hacer esta forma tranquilamente. Claro, y si querés comentarlo como para que quede más claro o hacer un dibujo o algo, mejor aún. Pero en este caso no pasa nada. Vos fíjate, si vos me lo plantearas en una pila y me dirías, che, Ceci, si yo tuviera una pila y yo tuviera un PRI acá y yo tuviera que yo el tope lo tomo como que está acá. Entonces yo ahí lo que te puedo criticar, ¿sí? Es que si vos no tenés un puntero al final o alguna cosa, es como que, inclusive teniendo el puntero al final, cada vez que necesitas apilar o desapilarte, tenés que ir hasta el final. Pero en el caso de la lista, de la cola, en este caso doblemente terminado, o a veces le pasa con la cola común. Porque viste que la cola entra por un lado, sale por el otro, tal cual. Si no fuera doblemente terminada y vamos por acá, sucede, chicos, que, de nuevo, al tener los dos puntos de acceso, da lo mismo que vos me digas uno u otro, porque una de las dos operaciones quizás te quede más lenta. Pero, de nuevo, no es que vos haces negocios y ponés el puntero de un lado o del otro. Pero en este caso, en el de la pila, por ejemplo, sería peor
estaría, digamos, mal porque está jugando contra un orden N, o sea, no te lo pondríamos mal del todo, pero para lo que nosotros le estamos enseñando en la materia te restaría puntos, porque es como decir, uy, cada vez que apilás, cada vez que desapilás te van los N elementos, cuando en realidad teniendo el puntero al inicio, tenés orden 1 siempre. Entonces, bueno, de nuevo, ese es uno de los tipos de errores conceptuales que a veces ustedes dicen, uy, mi parcial estaba igual que el de tal, pero en realidad a mí me desaprobaron, pero por ahí tenían algún error de este tipo, que de nuevo, si bien no es exactamente que hace el ejercicio, o me decís, no, lo de la pila yo lo resolví igual. Sí, lo resolviste, pero todo tiene orden N. Y de nuevo, nosotros toda la materia les estamos diciendo, ojo con la eficiencia, traten de usar bien los recursos, y si me hacen una cosa así, bueno, pasó con el rango, cuando nosotros tomamos hacer algo similar al rango, muchos chicos guardaban el inicio y el final del rango, y lo iban calculando, porque siempre era un paso 1. Otros chicos usaron una list de Python o alguna cosa donde guardaban números secuenciales. Y vos decís, estás jugando contra guardar 1.000.000 de números, si el n vale 1.000.000, con 2 valores numéricos, un 1 y un 1.000.000. No sé si me explico, chicos. A ver, de nuevo, lo contemplamos, es un parcial, no se los ponemos mal, pero obviamente va a tener más peso el que hizo la solución eficiente que el que hizo una solución, o sea, al momento de definir todo el parcial, claramente, si haces una solución más eficiente, entendieron el concepto de que, de nuevo, nosotros no complejizamos las estructuras porque nos gusta, lo hacemos para ganar tiempo en algo, para ganar memoria en algo. Entonces, si ustedes me hacen una estructura compleja y encima no aprovechan para bajar los tiempos o para mejorar algo, es como que, bueno, de nuevo, no suma eso, ¿sí? Pero bueno, en el caso acá que me dice Elías, sí, vos en realidad no hay problema porque tenés los dos punteros, tenés que tener los dos punteros de alguna manera, y en este caso no le veo la contra que vos puedas tener al revés y a vos te es más cómodo. ¿Sí? Porque de nuevo... Ahí el último ponele y te pongo el primero. Claro, porque aparte yo siempre me hice ese planteo también para cuando lo explico, ¿no es cierto? Pues yo digo, yo a los chicos les digo, esto es una cola, pero yo puedo tranquilamente encolar por acá y desencolar por acá o hacerlo al revés. De nuevo, si yo estoy en la ventanilla de un banco, en un cajero, lo que fuera, puede estar acá o puede estar acá el cajero. Y de nuevo, en realidad estamos jugando con derecha-izquierda. Sí, lo mismo. Y termina siendo lo mismo en este caso. Distinto, les decía, es el planteo si estaríamos hablando de una pila, donde en realidad claramente hago negocio si el puntero lo pongo en el tope. Porque el observador es de altura. Es solamente decir cuánto nos separamos, ¿no? El observador a altura, en realidad, es decir, fíjate, vos cuando tenés un árbol, ¿sí? La idea es, fíjate, la altura del árbol vacío es 0. Si vos tuvieras none, está vacío, 0. Pero la idea es que cuando vos tenés ya un nodo, entonces es 1 porque suma a ese nodo. Pero ¿qué pasa? Vos, esto es binario, o sea que tiene 2 ramas. Vos no sabés, justo este que puse está balanceado. Vos para conocer la altura tenés que sumar el máximo de tus 2 ramas. ¿Sí? En realidad vos lo que tenés que hacer es decir, bueno, en este caso tengo 1, 2, 3, y acá tengo 1, 2, entonces la altura es 3, es el máximo que yo puedo tener. Pero en un árbol binario también me podría haber pasado que yo baje más, ¿no es cierto? Y acá tengo uno solo. Porque al ser un árbol binario de búsqueda, pero no ABL, puede estar desbalanceado. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la idea? Si lo haces recursivo, siempre la misma. Yo parado en un nodo, yo sumo 1, por eso tenés el 1 más el máximo de las 2 alturas que te calcula la recursión de los otros 2. ¿Por qué el máximo? Porque te calcula la del hijo izquierdo, te calcula la del hijo derecho, y después vos te quedás con la más grande, no te quedás con las 2. Si esto no fuera una altura y fuera contar nodos, yo no me tengo que quedar con el máximo. Yo tengo que recorrer para un lado y cada nodo suma 1. Es 1 más. Siempre yo sumo 1, en este caso también, ¿no es cierto? Pero bueno, era muy parecido al de la fecha anterior. Lo único, en lugar de contar cada nodo y que cada nodo sume 1, la altura me va a dar 1 por mí, más el máximo de mis 2 alturas de los otros 2 subarbolitos, ¿no? El derecho y el izquierdo.
Por eso usaban el máximo. Necesitábamos. Bueno, algunos calculaban el máximo después, otros llamaban directamente a la recursión. Yo lo que les decía, hay soluciones más cortas, más largas. Yo para mí era más fácil hacer así, uno más el máximo, o sea, return. Si es el caso, le pusimos a propósito para que ustedes vieran árbol vacío, si es none, si, bueno, ¿cómo se llamaba la clave? No sé cuándo, o el nodo que me pasan, ¿sí? Es none, is none, es igual a none. Lo que hago es retornar 0. Porque de nuevo, y fíjense, si yo estoy en una hoja, retorno 0. Y otra hoja, retorno 0. Y la altura de una hoja termina siendo ella, 1. 1 más el máximo de 0, 0. Miren, ven, acá tengo none. Y acá tengo none. Cuando llego con la recursión, me retorna 0. Me retorna 0. 1 más el máximo de 0 y 0 da 1. Y soy yo. La altura de una hoja es 1. Bueno, de nuevo, ustedes dicen, uy, profe, pero quedan 2 líneas. Y sí, quedan 2 líneas, porque en realidad, bueno, acá en realidad podría ponerle el else o no, porque tengo el return arriba. Esto tiene que estar más corrido, ¿sí? Parece que ahí me quedó mal, me quedó muy allá, pero ahí sería 1 más el máximo. Y acá max es una función de Python en realidad, pero ustedes podían hacer con un if. Algunos, qué sé yo, no se acordaban que existía el max o como fuera, y hicieron con el if y estaba bien también. Pasa que le quedaba más largo el código, porque tienen que hacer el if. Calculaban la altura, o sea, llamaban con izquierdo, llamaban con derecho, supónganse altura o como fuera que se llamara, y después esto lo guardaban en 2 variables y hacían con un if. Si este es mayor que bueno, le sumo ese a lo que retorno. Y si no, le sumo el otro. Y otra opción, ¿no? De nuevo, no es que es la única manera, decir 1 más el max de mi altura con el izquierdo, coma, ahí ojo que iba coma, porque no le ponían el max. Max es una función de Python que yo le paso un valor 1 y 8 y me devuelve 8. Entonces acá, en lugar de pasarle 1 y 8, yo le pasaba lo que me devolvía altura con mi hijo izquierdo, perdón, ahí, coma, y, no, estaba bien, ya estoy mal yo. Sería 1 más el max de lo que me devuelva altura con mi hijo izquierdo, coma, altura con mi hijo derecho. Esta era la más fácil, pero si ustedes no se acordaban, y bueno, ¿podía ser al revés? Sí, podía ser al revés, total, el máximo, no importa que esté primero, que esté segundo. La otra era, si no se acordaban lo del máximo, como les decía, llaman una vez, llaman otra vez. Lo importante, chicos, es que si yo tengo que recorrer todo el árbol, no tengo que condicionar con un if los llamados recursivos. Tienen que estar el primero y el segundo seguiditos, sin ninguna condición. De esa manera yo voy recorriendo. Supónganse que llamo primero con el izquierdo, lo que hago es venir a y va a ir a su izquierdo tanto como pueda hasta que llegue a none. Cuando llega a none, vuelve para atrás y al toque llama con su derecho. ¿Qué sucede? Si su derecho es none, vuelve para atrás y vuelve para atrás y así. Y así me recorro todo el árbol. Pero no, si ustedes me meten un if condicionando los llamados, no están recorriendo todo el árbol. Si ustedes meten 2 llamados seguidos, depende cómo los pongan, recorren de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Sí? Pero bueno, ahí la recursión tiene eso, vieron que son 2 líneas, pero que tengo que seguirla para saber cómo vuelve. Vuelvo con el caso base y vuelvo para atrás. Él o los, ¿no? Podría tener varios. Pues me parece el uso de la coordenada. Porque yo vi que al insertar usaban el begin y el end, Sí. que lo que hacían era agarrar un nodo, referenciar con una coordenada, pero cuando se ponían a insertar, lo referenciaban de vuelta. Salvo que servía del nodo. Acá me preguntan por ahí cuál es el uso de la coordenada. Chicos, hay lenguajes que tienen coordenada, como por ejemplo C++, él le llama iterador, no le llama coordenada, por una cuestión de eficiencia. Fíjense que C++ es un lenguaje eficiente, ¿sí? En el caso de Python, es un lenguaje muy popular, está buenísimo, tiene un montón de cosas que quizás, si uno las haría más a bajo nivel, serían más eficientes, ¿sí? Como para contrastarle 2 lenguajes que ustedes conocen. De nuevo, uno puede usar una posición numérica para indicar una posición, ¿sí? Como en una lista. Vos le decís una lista de Python.
Vos decís, dame el elemento que está en la parte, en la 3, dame el elemento que está en la 5, ¿sí? Eso se llama un acceso directo por posición numérica. Ciertos lenguajes dan la coordenada como opción a un acceso directo en orden 1, o sea, con una estructura lineal. Ustedes piensen que Python, sobre todo Python, que tiene elementos heterogéneos adentro de sus contenedores, como puede ser una lista, le es costoso llegar al elemento 3. Por ejemplo, en C++, que nosotros tenemos los vectores, ¿se acuerdan de los arreglos, los vectores que ustedes veían? En realidad, todos los elementos tienen que ser iguales, pero eso no es eso es a propósito, no es casualidad. ¿Por qué pide todos los elementos iguales? Porque todos los elementos van a ocupar lo mismo en memoria. Entonces, ir al elemento 3 es multiplicar por 3 lo que ocupa ese dato. Y tiene orden 1. ¿Se entiende? Es eficiente. Pero ¿qué pasa? En otros lenguajes, si yo permito lo heterogéneo, de nuevo, cuando yo doy más libertad, más me cuesta internamente mantener las cosas. Yo no puedo decir, multiplico por 3 porque todos tienen peso distinto. Si yo tengo una lista que dice, hola, chau, 25, no ocupan todos lo mismo. Además, tienen distintos tipos. Porque no lo mismo pasar el nodo directamente. Y eso te iba a decir, la coordenada es como una abstracción, porque vos en realidad, tu usuario, vos cuando estás usando la estructura de datos desde afuera, vos una list, no tenés ni idea de cómo está implementada, ni de cómo se guardan, si tiene nodo, no tiene nodo. Entonces vos tenés como un puntero, sin decirle puntero, sin decirle posición de memoria, tenés como una referencia, algo que te está apuntando la coordenada a un dato de esa estructura, pero que es directo. O sea, es que el acceso es directo. Si yo le paso una lista para borrar una coordenada al elemento, obtengo orden 1, porque la coordenada en realidad, ven que voy a borrar porque acá tengo un caos. Está buena tu pregunta, a veces uno dice, ¿para qué complicamos con la coordenada si podemos tener una posición numérica? ¿Vos qué sucede? En una lista podés decir, quiero borrar este elemento, ¿sí? Pero si yo le digo a Python o a cualquier lenguaje, quiero borrar el segundo elemento, se va a tener que ir hasta el segundo. Si yo le digo, quiero borrar el 1.000.000, con esa estructura secuencial que tiene, se tiene que ir hasta el 1.000.000, secuencialmente. Sin embargo, si yo le ofrezco al programador la posibilidad de tener una coordenada, el programador, esté en la posición que esté, me dice, borrame ese, tiene acceso directo, en la implementación nosotros tenemos acceso directo al nodo. El tema es que yo no le puedo dar el nodo, porque si no él va a conocer mi estructura interna. ¿Y si mi estructura interna cambia? ¿Y si ya no es un nodo así? Si le agregué la altura, lo que decíamos hoy, o le agregué un puntero al anterior, y además le estoy dando como mucha información al usuario. Dándole la coordenada, yo le digo, mira, vos creas esta coordenada, vos confía en que te va a apuntar un elemento de la estructura. Pero de nuevo, uno lo plantea, esto de la abstracción, chicos, es no mostrar lo que tengo adentro. ¿Sí? Es decirle, mira, vos lo usás así, y no indagues más. Lo usás así, para borrar me decís si lo querés avanzar, le haces esta operación, si querés saber a qué dato apunta, porque vos fíjate que el value, está buena tu pregunta, cuando uno dice punto value, o quiere acceder al dato, no le doy el nodo tampoco, porque el nodo puede tener información mía. Sin ir más lejos, un nodo tiene un anterior que a él no le interesa. De hecho, si me lo cambia, estoy en problema. Porque doy un puntero al nodo. Y yo de ahí hago el puntero con ese no. Y bueno, está buena de nuevo tu pregunta, porque en realidad no es el puntero crudo. Es un objetito que adentro tiene un puntero al nodo. Pero yo lo tengo protegido al puntero. Yo no le doy nunca al puntero. Vos fíjate que yo sí le doy al valor que hace referencia, pero el puntero es para mí. Yo no le dejo modificar el puntero. Entre las operaciones de la coordenada no está en ningún momento, digamos, si vos querés asignarlo al setter, porque en realidad vos podés querer decir, ahora apuntame a este otro elemento, pero bueno, te movés con el más. De hecho, no tenés el setter para el puntero. Lo tenés que avanzar o lo tenés que retroceder. Sí, porque vi que podían poner el current igual a coordenada del todo eso y ya hacían lo que quieran, ¿no? Pero eso desde adentro de la clase coordenada. Pero desde afuera,
Vos fíjate que nosotros estamos, inclusive, la estamos protegiendo con property a todo lo que devolvemos. Y solo dejamos que modifique el valor, pero no dejamos que modifique la referencia. Sí las podemos comparar. Espérate, a ver si... No sé si se entiende, pero bancame 2 segundos que te lo muestro para que vos veas. Acá. Porque esa arrancamos con el... 5 o el 6. Claro, no, el 6 me parece que ya es recursión, pero en el 5, con la lista doble, sí, tenemos la coordenada. Yo para mostrarte entre las operaciones, fíjate, tenés, si 2 coordenadas son iguales, es compararlas, pero las comparo internamente yo las referencias. Lo genero, le hago el avanzar. Sí, pero ese es de la lista doble. Claro. Ojo que hay operaciones que son de la lista doble, esto es de la lista doble. Y operaciones que son de la coordenada. Son 2 clases distintas. O sea, yo tengo por un lado, está bueno todo lo que me estás preguntando porque sirve para aclararlo. Fíjate que acá, cuando yo no devuelvo la referencia es self-node, pero yo le devuelvo el valor al que apunta. ¿Sí? Es como que estoy desreferenciando ese valor. Y después le dejo cambiar, pero ojo, el setter para dejarle cambiar, le dejo cambiar a lo que apunta, pero nunca cambia justamente mi puntero es lo que protejo, lo que encapsulo con esa clase. Y ojo que hay 2 clases. Está la clase de la lista doble y la clase de la coordenada. La coordenada es otro objetito independiente. Y a la coordenada solo le podemos hacer eso, crearla, ver su valor y modificarlo. Fíjate, por eso le decía es re cortita. El advance y el next, que en realidad el next crea una nueva, ¿ves? Esta es la clase coordenada. El advance lo necesito porque me tengo que poder mover. El next es como maquillaje, que si lo tenés, y si no, no, pero te crea uno nuevo para no sobreescribirte el nodo. El objetito, ¿no es cierto? Lo que tengo guardado. Y bueno, y el retroceder y el comparar, y parar de contar, no hay más nada. O sea, nunca le doy acceso, son esas operaciones nomás. Por eso te decía, son poquitas. Es crearlo, es modificar su valor, ver su valor, avanzarlo, retrocederlo en el caso que lo permita. Si es una lista simple, no lo puedo retroceder. ¿Sí? Hay que ver qué permite la estructura original. Pero acá es importante tu pregunta porque en realidad yo tengo esta situación. Tengo por un lado, ¿sí? En este caso, la lista doble. La lista doble es un objeto, pero a la vez hay otro objetito, que es la coordenada, va para allá, que cada vez que yo creo una coordenada, la idea es la siguiente, yo creo la coordenada y tengo algo que está referenciando algún elemento de la lista doble. Supongamos que este es el escondido y este es el primero. Si a mí me piden un begin a la lista doble, ¿qué hace? Crea un objeto coordenada y le da como referencia para que le asigne a su atributo interno el siguiente del escondido. Sí. Pero después lo usamos ese nodo. Sí, acá, pero de nuevo, son 2 cosas distintas, eso es lo que les quiero marcar, chicos. Una cosa es la estructura grandota, la estructura principal, llamémosla así. La coordenada es un objeto que me permite recorrerla y hacer referencia a sus elementos en orden 1. Así como para definírtela así, si vos me decís, profe, ¿para qué la coordenada? Bueno, la coordenada te permite eso. Y la coordenada va a cambiar la implementación de sus operaciones dependiendo de la estructura grandota. Fíjense que no es lo mismo el advance para esta lista doble que el advance para el árbol, porque claramente moverme en un árbol es distinto que moverme en una lista doble. Pero la idea es la misma. Sobre un árbol yo puedo crear otro objetito que haga referencia, la coordenada es otro objetito que hace referencia a uno de los elementos del árbol. Puede ser el end, sería... De nuevo, ¿por qué creo un end especial, un nodo especial? Porque la coordenada hace referencia a todos los elementos del árbol. Begin es una operación que me devuelve una referencia al primero para que yo la pueda recorrer. Y end me devuelve una referencia al siguiente del último. Fíjense, ¿no les suena parecido a cuando ustedes dicen none es el siguiente del último? Es algo que no hace referencia a nadie, a nada.
y es el siguiente del último, y por eso creo el escondido. Porque necesito a alguien especial que sea distinto a todos los demás y que le siga al último. Pero si la coordenada no existe, yo no necesito crear el escondido. Salvo que me beneficie en algo. En la lista doble, lo que yo les decía, borrar o agregar, no tengo que ver nada con if, como me pasó con la otra lista doble que hicimos. Fíjense acá, si yo tuviera que agregar acá algo, no me importa si es este, ¿sí? Que le agrego los 4, siempre son 4 enganches, miren. O acá son 4 enganches. De nuevo, en algún caso va a pasar que el escondido esté involucrado, pero como es circular, siempre son 4 enganches y no tengo que ver si es el primero, si es el último, si quedó un elemento, si quedó vacía, todo lo que me pasaba con los 2 punteros así, uno a cada extremo. De nuevo, acá en la lista doble, que yo siempre les digo, no es que se las estoy vendiendo la estructura, pero me da 2 ventajas. Por un lado, tengo los enganches más fáciles, no tengo que ver casos particulares, y por otro lado, si implemento la coordenada, ya de chapa la tengo para el end. De nuevo, ¿cuándo es end? Cuando la referencia se está haciendo a ese nodo especial en la coordenada. ¿Puede ir el insertable? ¿Se puede ir el insertable? Sí, de la lista doble. Sí, ahí. Creo que lo tengo más abajo, ¿no? Sí, que yo siempre lo pateaba y lo pateaba. Bueno, ahí está, el insertado. Fue que le pasan la coordenada, pero es el nodo que tiene la coordenada. Porque estoy adentro de la lista doble. Sí. La coordenada, chicos, la coordenada y la lista doble son distintas, pero están comunicadas. Y ellas son clases que están implementadas y se conocen. De hecho, en C++, si nosotros implementamos lo mismo, la clase coordenada tiene que estar metida dentro de la clase de la lista doble. En Python, mientras estén en el mismo archivo, no pasa nada. Pero C++, como están conectadas entre ellas, y sí, pero yo eso lo hago porque yo, que estoy implementando la lista doble, sé cómo está hecha la coordenada. Pero alguien desde afuera, está perfecta tu pregunta, porque no te cierra, porque claro, si vos estás desde afuera, nunca podés hacer esto. De hecho, yo protejo a ese puntero. Mi _9 no debería ser accedido desde afuera. Está perfecto lo que vos decís, pero yo acá no estoy desde afuera. Yo estoy metida dentro de la implementación de la clase coordenada, insertando un dato. Entonces accedo al nodo, pero porque la conozco a la clase coordenada. Pero lo que vos decís está perfecto. Si yo fuera un programador que está usando la coordenada, eso no lo puedo hacer. Tengo que decirle el campo value. A mí nadie me va a dar un puntero interno. Bueno, y está buena tu pregunta porque en varios parciales corregí eso. Porque, por ejemplo, pedían ver el último o ver el primero, que se podía hacer en la lista simple. Supónganse, consultar el primero. Consultaban el primero y en vez de hacer return el nodo .value o .valor, creo que le habíamos puesto en la estructura, return nodo. No, eso, aunque a usted le parezca que es una pavada, es un error grande, porque ahí estoy haciendo lo que vos decís. Le estoy dando al programador el nodo, el programador tiene acceso a toda mi estructura teniendo el nodo. Entonces, nunca hay que darle el nodo. Siempre le doy el valor que a él le interesa, o la clave, o el valor, lo que fuera que le tengo que dar. Pero no el nodo. Yo acá lo estoy haciendo, pero estoy metida adentro de la implementación de la clase coordenada. Estoy metida dentro de esa caja negra que siempre les decimos, desde afuera se ven las operaciones. Pero yo acá veo todo, yo soy el que implementa. Pero está bueno que te haya surgido esa duda porque sí, para afuera no. Yo nunca tengo que devolver ese puntero. No es lo mismo poner, yo pensaba eso, digo, si no es lo mismo pasar el nodo directamente y insertar. ¿Viste? Usted hace begin. Sí, pero el programador no lo conoce. Al nodo. Pero es algo de adentro, ¿no? El begin yo lo llamo. No, el programador te está pasando un objeto que adentro tiene una referencia a un dato de la lista. Pero no te está pasando el nodo. El programador, de hecho, no sabe si hay nodos. Sí, por eso digo, yo pongo insertar. Sí. Y le pasa un valor solamente. Yo adentro de la implementación ya. ¿Y dónde lo insertás? Ya, para vos te pasan insertarme el 4. Sí, por allá adentro tengo un begin que se llama, que tengo un nodo y ya, ¿cómo le das la posición? Bueno, porque se llama poner insertar al principio. Se llama insertar al principio, al final sí, pero en general se te queda chico, porque vos en una lista podés querer meter un dato en el medio.
Sí. Y vos ahí te estás acotando en tu implementación, no le estás permitiendo al programador, y si él quisiera por algún motivo meter un dato en el medio, no puede. Ahí necesita coordenadas. Se iría hasta el medio. Claro, No. necesita la coordenada. Ah, O la coordenada, vuelvo a repetir, chicos, la coordenada no es la única alternativa, sí la más eficiente. O la coordenada o una posición numérica. Decirte, insertámelo en el tercer lugar. Insertámelo en el lugar 3. Yo ahí estoy usando un número. sí. No estoy usando una referencia. Cuando yo le digo en el lugar 3, internamente te tenés que ir al lugar 3 de alguna manera. Y ahí no puedo asegurar que sea directo el acceso. ¿Sí? Salvo, como les decía, cuando uno pone la condición de que todos los elementos tengan el mismo tipo y tienen que estar contiguos en memoria. Porque si no están contiguos en memoria, yo no digo, le multiplico por 3 a la dirección donde estoy y voy. Entonces, de nuevo, esto es un tema, chicos. El vector dinámico de C++, cuando suponete que vos es dinámico, pero él guardó cierto lugar de memoria y se le terminó, lo tiene que mudar a otro lado donde él tenga margen para poder seguir creciendo. Tiene toda una implementación ahí sofisticada. No es fácil decir, te doy un vector dinámico. De nuevo, yo tengo que asegurar, con acceso directo. Entonces, ahí, para ellos poder lograrlo, tienen que poner la restricción de que todos los elementos sean iguales y guardarlo contiguo en memoria. Todo eso, de nuevo, nosotros programadores nos olvidamos. Nosotros, programadores de alto nivel, yo sé que cuento con un vector dinámico, que los elementos tienen que ser iguales y que las inserciones, borrado, acceso, tiene orden 1. ¿Cómo lo hace ese mamá? Problema de él. De hecho, fíjense que tiene varios problemas. Hay que resolver sin ir más lejos y si se le llena el espacio contiguo. Pero bueno, de nuevo, lo que yo les digo, si yo estoy ofreciendo un vector dinámico, me tengo que bancar todo lo que hay detrás de tener un vector dinámico. Yo le digo, no, mira, es estático, tiene los pobres tipos, lo condicionamos a que tenga todos los mismos tipos. Que sea estático. De hecho, los primeros lenguajes eran así, chicos, no había vector dinámico. Era estático y era estático. Pero bueno, después se fue aflojando, pero ¿a costa de qué? Uno va dando más posibilidades, pero todo el circo que tiene que montar de atrás el lenguaje es otro. Pues se la tiene que bancar. Todas las situaciones. Así que bueno, miren, terminamos hablando de los vectores dinámicos. Pero bueno, como para que... Está buena tu pregunta, porque si uno ve esto y piensa que está fuera de la implementación, esto es un error. Uno desde afuera de la coordenada, el que usa la coordenada sin ser implementador de la lista doble, no puede hacer eso. ¿Sí? Porque si hace eso está mal, está accediendo a la estructura interna. Por eso te digo que está buena tu pregunta, clarifica la situación. Pero ¿se entendió igual o te quedaste con la duda? Creo que... A ver, ¿puede ir al insertar al principio o insert? Ah, porque eso los uso llamando al insertar yo. Sí, y le manda una coordenada. Sí, porque el insertar recibe eso. Espérate que eso lo debo tener allá arriba. No entiendo por qué. Ahí. Creo una coordenada con una puntera a un lado. El begin, ponele. Mira. Después, con esa coordenada llamo al insert, que es el de los 4 enganches que vimos hoy, ¿te acordás? Sí. Y acá yo le digo, necesito que me insertes este dato que me acaban de pasar al principio. ¿Cómo la lista? Así. Sí, entiendo eso. Pero no sería más fácil que el begin devuelva el nodo y después hace eso con el nodo, los enganches. Sí, por supuesto. Ah, ya te entendí. Yo pensé que vos no entendías esta implementación. No, sí, porque Esa implementación alternativa que vos estás planteando es perfecta. O sea, es lo mismo. es lo mismo. Lo único que yo, como ya hice los enganches en el insert, digo, más, llamo al insert, le digo dónde insertar, ¿sí? Que en realidad yo acá quiero insertar antes del begin, o sea, que me quede ahí primero, y ya está. Pero de nuevo, es una implementación posible donde yo delego en el insertar que ya escribí, ¿sí? Lo que pasa es que yo ahí no se los muestro hasta después, porque si les muestro ese, como que prefiero ir mostrándoselos de a poco, y el insertar lo dejé para el último. Pero si vos acá, en lugar de llamar al insert, hacés lo mismo que en el insert, que agarrás el nodo, ¿sí? Hasta ahí vamos, eso me decías vos. Agarrás el nodo lo que pasa es que la coordenada acá no la tenés.
Yo en realidad le estoy pidiendo la coordenada del begin. Sí, pero ponele que cambio todo. Este begin se lo pedí a la lista. Ponele que cambio todo, y que el insert me pide un nodo y un valor. Y el begin no manda la coordenada, manda un nodo solamente. Pasa que el insert no te puede pedir solo un nodo y un valor, vos le tenés que decir dónde. De alguna manera le tenés que decir dónde, porque una cosa es insertar adelante, insertar atrás, o agregar adelante, agregar atrás, que de hecho lo tenían en también en el app en back, el app en front, pero a la vez, o en una list de Python, vos podés insertar adelante con el insert, vieron que tiene un insert, pero siempre le decís dónde. No, déjame de hablar de... En cualquier operación insert, vos le tenés que indicar dónde, salvo que sea como la que nosotros, de hecho, ¿por qué tomamos el parcial al inicio y al fin? Para simplificar la cosa. ¿Sí? Si es al principio o al fin, estás acotado a eso. Ahora, si a vos te dicen un insert cualquiera, vos tenés que dar la posibilidad de que inserte en todos lados, inclusive al inicio y al fin. Si no te especifica, y el insert tiene que ser cualquier posibilidad, y vos de alguna manera te la tenés que rebuscar para mandarle la posición, ya sea con una posición numérica o con una posición por coordenada. La coordenada no es más que una posición que le indica, lo único nosotros sabemos, porque sabemos cómo está implementada la coordenada, que es un puntero, es una dirección de memoria. El programador no sabe, el programador sabe que de alguna manera él está apuntando a ese, como decía, el tercer elemento, el que apunta a esta coordenada. Pero bueno, no, tiene su complejidad la coordenada, es como que, de nuevo, a veces cuesta, claro, hasta que uno se da cuenta que en realidad es un puntero, pero yo lo oculto. El puntero lo tengo guardado. Así que bueno, chicos. Bueno, no sé si los chicos remotos tienen alguna otra duda. Los tengo todos calladitos. O están entendiendo todo o no me entendieron nada. Siempre yo digo eso cuando se quedan callados. Así que bueno. Todo se entiende, tranqui. Se entiende, buenísimo. Bueno, yo traté de ayudarles. A ver, por ahí me preguntan, ¿va a estar cargada para poder al final en esta mesa? Chicos, sí, tienen razón. Yo no cargué las regularidades porque no me habían preguntado todavía, entonces supuse que estaban con parciales, con otras cosas. Yo tengo la posibilidad de cargarlas parcial. Diego, no sé si todavía está. Sí, ahí está. Las voy a cargar a la brevedad, no sé cuándo es la mesa. Sí, estoy, me dice. Pero hasta ahora no te asustes, si vos intentaste anotarte igual, no sé si ya se pueden anotar, pero yo no cargué ninguna todavía, porque como nadie me había pedido, pensé que estaban con instancias de parcial y todo eso. Sí, la idea sería que voy a ver si las puedo cargar antes. No sé cuándo es la mesa, chicos. Me parece que es en julio, ¿no? Ahora antes de las vacaciones, la semana anterior. Ah, ya tienen fecha, el 13. Sí, ya las vieron las fechas. Bueno, no, entonces lo que hacemos es, les decía, ustedes, de nuevo, creo que son 24 horas, una cosa así, hasta que se hace efectiva que paso la nota. Y creo que se puede parcial, ¿sí? Si se puede así, sí, no va a haber ningún problema. Otros años se podía parcial, porque de nuevo, otros años, depende del año, cargaba se pasan las notas, toda la planilla junta, digamos, que yo hasta el 11 no voy a saber, o pasábamos por partes. Averiguo eso y cualquier cosa yo se las paso por partes, ¿sí? O sea, les paso los aprobados y así tienen la chance de anotarse. Y si no tengo que pasar todo junto el 11, que ahí, bueno, tendrían que estar atentos porque creo que son 24 horas, ¿no, chicos? 24 horas antes del final o 48. Claro, ahí vamos a estar medio ajustados. Pero bueno, averiguo eso y si se puede parcial, bueno, lo hacemos parcial. O son 48 horas antes para anotarte de baja. 2 días hábiles, dicen los chicos. Sí, me parece que las dos cosas, para anotarte y para anotarte y para darte de baja, dicen los chicos. Pero bueno, lo averiguo, ya les digo, no había averiguado nada hasta ahora porque como nadie me preguntó, yo dije, bueno, estarán con otros parciales, con otras cosas y la rinden después de las vacaciones. Pero bueno, averiguo y cualquier cosa las paso parcial. El examen que yo les tomo en realidad tiene una parte, porque acá me preguntan si es teórico o práctico. La práctica es mucho más suave, tiene poquito de práctica, porque en realidad vieron que la teoría está muy pegada a la práctica. Entonces muchas veces me es más fácil
que ustedes pongan ejemplos con la práctica y todo eso, que sea todo teórico es muy complicado. Pero tiene unas preguntas teóricas, que en general son afirmaciones que están falsas, que están mal, y yo les digo que me lo corrijan, que me cuenten por qué creen que está mal. Son errores así muy evidentes, pero bueno, por ejemplo, todo esto que hablamos hoy con la coordenada, es más conceptual el parcial, ¿sí? Como yo le digo, por ejemplo, a una coordenada en una lista doble con escondido, el ente retorna el siguiente del último, el primer elemento, o el tercer elemento, cualquier cosa así. Entonces ustedes me tienen que explicar toda la historia de qué es una coordenada y por qué en realidad no va a retornar ese. Por decir el de la coordenada, pero entran, esas teóricas son 6 o 7, cualquier cosa ustedes escríbanme, yo les paso algún modelito como para que lo vean. A ver, bánquenme que acá tengo en mi compu, como para mostrarles alguno. A ver. No los tengo todos porque tengo en casa, pero para mostrarles, qué sé yo, este es el 12, el 21. Fíjense, tienen una primer parte que les digo que justifiquen su respuesta y están mal. Fíjense, la implementación lógica de un TAD describe con detalle cómo se implementa. Bueno, no, que no tengo que contar la implementación, y me cuentan todo y me justifican contándome qué es la especificación. Ven lo de la implementación de una coordenada, el begin debería retornar una coordenada que haga referencia al nodo escondido, y no, ese es el end, no es el begin. La inserción de datos en una lista a partir de una coordenada tiene orden n, y no, justo lo que hablábamos recién, tiene orden constante. Pero de nuevo, esta es la parte teórica, digamos, ¿sí? Son todos así, acá está mal en una pila, creo que en una pila, una cola, una pila. En una pila intentar acceder a un elemento por posición. Pero son todas cosas que vimos en la teoría que, bueno, ya les digo, a veces son 6, 7 de estos, y después entra un ejercicio más sencillo de especificación, pero mucho más sencillo de lo que ven en el parcial, porque la práctica ya la probaron en el parcial. Lo mismo con lo de grafos, fíjense, elige una de las representaciones vistas sobre las dos representaciones, indique ventajas y desventajas de la representación elegida. De nuevo, no lo tomamos a nivel práctico porque no lo vimos, pero sí puede entrar, en este caso entró como un ejercicio separado, o puede entrar acá. Ven, acá no entró ninguno, por eso lo puse como uno separado. Pero podría entrar alguna preguntita teórica ahí sobre decir, bueno, a ver, si tengo pocas conexiones, me conviene una matriz de adyacencia. Y ustedes ahí dicen, sí, bueno, no es el caso, al revés sería para que sea falsa, ¿sí? El caso de la matriz. Pero puede entrar uno de grafos ahí, pero siempre a nivel teórico, ¿sí? Con las representaciones que vimos. Y todos tienen esta forma, ¿sí? Bueno, acá fíjense, es algo sencillo. Bueno, y de recursión, poder explicarla también desde lo teórico, cómo funciona la recursión, cómo se hace el uso de la pila de activación en cada invocación, todo eso cuando ustedes, fíjense en el apunte, cuanto más completo está, más le suma. Pero fíjense que está más explicado desde un lugar teórico, ¿sí? Hay un ejercicio de árboles que ponemos ahí. Acá le hicieron una pregunta por el chat, profe. Ahí voy. Fíjense que les doy a elegir la estructura y que ustedes me cuenten cada campo que representa. Por eso les digo, es más teórico que lo que acá en la práctica le decimos, tenés esta estructura, arreglátela, hace esto, cambia esto. Acá es como que ustedes cuentan, ustedes eligen, eso es lo que cambió. No lo vimos dispersión este año, chicos. En realidad dispersión es un tema teórico, como nos pasó con grafos. Nunca nos había pasado con grafos, pero este año es como que fuimos más lentos. Y dispersión ni siquiera se los dio en la teoría, así que no, olvídense, dispersión no le subí apunte ni nada por ese motivo, para no confundirlos. Está en el programa, es un tema que a veces se veía a nivel teórico, porque después ustedes lo profundizan en otra materia que ven más adelante, nosotros le damos como un pie, una introducción, pero no, este año no, olvídate, porque no, Augusto, no lo llegamos a ver, ni siquiera yo les toqué el tema. Así que no, quédate tranquilo que dispersión no puede entrar.
Y bueno, cualquier duda me preguntan, chicos, pero ahí más o menos con el modelito que les mostré, esa es la onda del final, mucho más teórica, ¿sí? Si bien la práctica tienen que tener idea porque está relacionada, es más de contar y conceptual. Si bien se piden un par de implementaciones, es más conceptual. Así que bueno, si llegan a querer alguno para practicar, me escriben y les paso ese que les mostré recién, si no. Bueno, chicos. ¿Con Marcelo tenés acá? No, vos sabés que no tengo... No, bueno, para un amigo que me los pidió, se los tenía. Yo el mío ya lo vi. Los tienen los chicos de la... Yo les decía, el lunes me escribieron varios que no podían ir a la práctica, qué sé yo, y yo los autoricé y los chicos les dije, si te piden el parcial de tal, déjalo que le saque foto, que se lo pase. Si a ustedes se les complica venir a la muestra por algún motivo, pueden hacer eso, pero a mí lo que me mata es que yo no los tengo físicamente. Tengo algunos que por algún motivo nos lo tuvimos que pasar no físicamente, pero yo físicamente ya se los dejo a todos ellos para que lo puedan hacer la práctica. Después le digo a él que tienen los chicos. En la muestra, pero los ayudantes lo tienen o cualquier cosa que él no pudo venir a la muestra. Claro, no fue el lunes. No fue la muestra. El lunes no fue a la muestra. Bueno, ahí me dicen gracias, no de nada. Después, ¿y cómo es el apellido? Quintero. Quintero. Ahora me fijo si lo tengo, te lo paso yo. Claro. O te lo paso por mail o algo, porque algunos digital los tengo, chicos, pero por eso no puse muestra el miércoles, porque no los tengo todos. Y si no, bueno, le tiene que escribir a Daniel, que es el otro que los tiene. Pero con Daniel también. Ahora nos fijamos, si lo tengo yo, se lo paso o te lo paso a vos si se lo pasas. Bueno, chicos, entonces los despido. Suerte el lunes y cualquier cosita estamos en contacto. Me escribe Nos mail. vemos, profe, nos vemos. Augusto, escribime vos un mail para que a mí no se me vaya a pasar y te lo paso por mail el final, el de modelito. Bueno, nos vemos, chicos. Chao, chao.